presentación. Nos queda solo un poquito de la clase. Yo sé que ya a estas alturas del semestre cuesta un poco más. Estamos todos y todas más cansados. Pero no nos queda nada, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a titulación e indicadores. La titulación o valoración es un experimento donde se agrega gradualmente una solución de concentración conocida a una de concentración desconocida, hasta que la reacción química entre las dos soluciones se complete. Con un indicador es posible encontrar la concentración desconocida, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí una solución de concentración conocida, ¿cierto? Empiezo a agregar gota a gota, entonces sé exactamente qué volumen estoy agregando. Y en este lado tengo una solución de concentración conocida, pero sé el volumen que tengo, ¿ya? Entonces aquí conozco volumen y concentración y aquí solo conozco el volumen. Lo que sucede es que yo pongo un indicador que es una sustancia que cambia de color en un cierto pH y con esto yo puedo saber si voy a neutralizar entre la solución que tengo abajo y la solución que tengo arriba. Si es que neutralizo, entonces tengo un pH 7, ¿sí? Que es nuestro punto de equivalencia. Y en ese punto de equivalencia, nosotros vamos a poder ver que este indicador cambia, entonces voy a poder hacer ciertos cálculos matemáticos para encontrar la concentración de esta solución, ¿ya? Entonces, la titulación es una manera experimental de saber la concentración de una solución relacionada a ácido-base, donde no sé su concentración, pero sí su volumen, ¿ya? Ahora, los indicadores. ¿Cómo elegir un indicador? En la figura vemos la curva de valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces yo tengo un ácido y le voy agregando esta base fuerte, ¿sí? Que es el NaOH. Voy agregando, voy agregando, voy agregando y en un momento llego a esta pendiente muy grande, ¿sí? Donde, si ustedes ven aquí, agrego muy poca cantidad y cambia muy abruptamente el pH, ¿ya? Esto siempre pasa, siempre tengo un punto donde la pendiente es más fuerte, pero este punto puede estar más puede partir más en los pH bajos o ser después en los pH altos. Dependiendo de esto, yo puedo elegir un indicador, ¿ya? Entonces, como las regiones sobre las cuales los indicadores rojo de metilo, que es este de aquí, y la fenolftaleína, cambian de color a lo largo de la porción de máxima pendiente, se pueden utilizar para vigilar el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es mi pH 7, tenemos ahí el punto de equivalencia. En cambio, el azul de timol no se puede usar con el mismo fin. El azul de timol cambia de color aquí. Entonces, si ustedes ven, la fenolftaleína, por ejemplo, es transparente en un pH entre 8 y 9 y rosada en un pH 10. Entonces yo aquí voy a ir agregando, este cambio de pH ocurre en una variación muy pequeña del volumen, ¿cierto? Entonces yo voy a ir agregando, agregando y voy a ver que mi solución cambia de color a rosada, ¿sí? Como cambia de color a rosada, yo ahí voy a poder decir, en este punto, con esta cantidad, yo llego a mi punto de equivalencia, ¿sí? Que es llegar a un pH 7, o sea, todo el ácido que yo tenía se contrarrestó con este OH que iba a agregar, ¿sí? O sea, el H más que yo tenía empezó a formar agua con este OH menos, ¿ya? Y llegué a un punto de equivalencia, o sea, un pH 7, ¿sí? Eso quiere decir que está neutro. A continuación vamos a ver diferentes tipos de indicadores, ¿cierto? Los indicadores están en esta forma, o sea, tenemos, por ejemplo, el timolftaleína, ¿sí? Que va desde transparente a azul y se mueve entre los pHs 9 y 11, y 10 y medio en realidad. La idea es que ustedes puedan identificar en estos gráficos
este cambio abrupto de pH, dónde se da y quiénes de estos indicadores están dentro de esa pendiente vertical, ¿cierto? En este caso nosotros habíamos visto el rojo de metil en el anterior, ¿sí? Que es ese de aquí, que pasa de rojo a amarillo, ¿sí? Y está entre los pHs 4 y 6, ¿sí? Y también vimos la fenoftaleína, que es el que está acá, que pasa de transparente a rojo o rosado entre los pHs 8 y 10. En el caso anterior podíamos usar cualquiera de estos, ¿cierto? Porque si volvemos vamos a tener que desde un pH 3 hasta un pH 10 estamos en esta pendiente máxima, ¿cierto?, de la curva. Entonces, de un pH 3 dijimos a un pH 10. Entonces, desde el pH 3, desde el bromeresol green hasta un pH 10, o sea, hasta la fenoftaleína, todos estos indicadores podríamos usar para la solución anterior, ¿ya? Esta es la forma en que ustedes tienen que identificar los indicadores para saber cuál de estos podemos usar, ¿ya? Ahora, vamos a ver un ejercicio, que es con respecto a titulación, ¿ya? Entonces, el ejercicio 5 dice, usted necesita utilizar ácido nítrico, que es HNO3, con pH 1,5, que preparó previamente su compañero. Como usted desconfía del trabajo hecho, decide realizar una valoración o titulación ácido-base para confirmar que la concentración sea la indicada, ¿ya? En la valoración ocupó 100 ml del ácido, ¿sí?, que no sabemos la concentración, y 12,5 ml de una solución estándar a 0,025 molar de NaOH. ¿Cómo estuvo el trabajo de su compañero? ¿Ya? Vamos con esto, con la valoración, vamos a ver qué pH nos da, si ese pH es 1,5 efectivamente y las concentraciones que deberíamos tener, vamos a comparar la concentración de cada uno del H+, ¿ya? Entonces, iniciamos considerando que a través de la titulación se llega a que se neutraliza el ácido con la base, ¿ya? Cuando nos dicen que la valoración se ocupó 100 ml de ácido, quiere decir que a los 100 ml yo agregué 100 ml y en ese momento nuestro indicador cambió de color, ¿ya? Entonces asumimos que con esos 100 ml se neutralizaron entre los dos, el ácido y la base, ¿ya? Ahora, como se neutralizan, los moles tienen que ser iguales, o sea, aquí yo boté un protón y acá boté un OH, entonces ese OH con ese protón, para formar agua tienen que ser la misma cantidad, ¿sí? O si no, si me sobra H voy a tener una solución ácida, si me sobra OH voy a tener una solución básica, ¿ya? Entonces tienen que ser exactamente iguales. Como son iguales, los moles también sabemos que es la concentración por el volumen, ¿sí? Recuerden que la molaridad es mol partido volumen y en este caso yo tengo el volumen de uno, el volumen del otro y solamente una concentración, ¿ya? Aquí debería decir 0,025 molar, ¿sí? En vez de 0,25 ml. Entonces, si despejamos, esta concentración nos va a dar 0,0313 moles. ¿Entienden cómo se calculan las diferentes concentraciones? Profe, yo no entendí. ¿Me lo podría volver a explicar? Sí, ningún problema. Es que esto es un poco complejo y como que ahora noté que llegué y lo chanté. Ya, tenemos que los moles son iguales, ¿ya? Los moles, recordemos que son o sea, sí, los moles son iguales y recordemos que la concentración son moles por litro, ¿ya? Entonces, si yo tengo la concentración por mi volumen, me van a dar los moles, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 0,025 moles por la cantidad de volumen, me van a dar los moles, ¿ya? Porque esta concentración son moles por litro, si lo multiplico con mi volumen me van a dar los moles que tengo.
los moles que tengo de NaOH tienen que ser igual a los moles que yo tengo de el ácido nítrico, ¿ya? En este caso no me da ninguna constante de equilibrio de acidez, entonces yo asumo que este ácido se disocia completamente, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una concentración por mi volumen, que va a ser igual a los moles, y sé que los otros moles tienen que ser exactamente iguales, yo puedo igualar la concentración por el volumen de uno es igual a la concentración por el volumen del otro, ¿ya? Porque esto es cantidad de moles, ¿sí? Esta concentración por este volumen me van a dar cantidad de moles y esta concentración por este volumen me da cantidad de moles. Entonces, como yo desconozco una concentración, ¿sí? Que es la concentración del ácido nítrico, pero a partir de la titulación sé cuánto le tuve que echar para que cambiara de color, entonces se neutralizara la solución. Sé que 100 ml de una va a ser correspondiente, o sea, la misma cantidad de moles, con 12,5 ml de la otra, ¿ya? Recordemos que esto aquí debería decir 0,025 molar, que es la concentración del NaOH, ¿ya? Ahora despejamos esta concentración del ácido nítrico, ¿sí? O sea, este pasa dividiendo y me da una concentración de ácido nítrico de 0,0313, ¿ya? Recordemos que la concentración, ¿sí? Que está en moles por litro, por el volumen, ¿sí? Este volumen después yo lo tengo que transformar a litro, ¿cierto? Me va a dar la concentración que yo estoy buscando. En este caso, como esto está en ml y esto está en ml, si yo paso esto dividiendo, los ml se me van a ir, ¿sí? Se van a simplificar entre ellos, entonces no es necesario que lo pase a litros, ¿ya? Pero sí es importante que entiendan que siempre que estamos trabajando con moles y molaridad es moles por litro, ¿ya? Entonces, como yo pasé estos ml para el otro lado, pude despejar la concentración de la solución que yo estoy buscando, ¿ya? Que es la que preparó nuestro compañero, ¿cierto? Acorde al enunciado del ejercicio. Ahora, dado que el ácido se desprotona completamente porque es un ácido fuerte, ¿cierto? Que es lo que dijimos porque no nos da ninguna constante de acidez, ¿ya? El pH va a ser igual a esta misma concentración, ¿ya? Porque yo esa es la concentración que voy a tener del ácido y al disociarlo me va a quedar un H más y un NO3 menos, entonces voy a tener la misma concentración del H más, ¿ya? El pH, que es el menos logaritmo de esta concentración, me va a dar 1,51, ¿ya? Que no es exactamente igual al pH que yo necesitaba, ¿cierto? Ahora, para poder comparar exactamente, vamos a calcular la concentración exacta de HNO3 que preparó nuestro compañero, ¿sí? O sea, que debería haber preparado nuestro compañero. Y nos queda que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de H, que sabemos que es 1,5, ¿cierto? Y despejando nos queda que esta concentración va a ser 10 elevado a menos 1,5, o sea, 0,0316, ¿ya? Con esto podemos concluir que nuestro compañero hizo bien en términos generales la solución que nosotros estamos probando, ¿cierto? A partir de una titulación, pero se le pasó un poquito, le faltó un poquito, ¿cierto? Porque la concentración que nosotros encontramos es 0,0313, mientras que la concentración que deberíamos tener es 0,0316, ¿cierto? Nos faltó ese cachito. No sé si ahora se entiende. Profesora, ¿podría explicar la Cuenta. última parte, por favor? Esta parte de acá, Sí, después ya, de sacar el pH. ya. Entonces, sacamos el pH aquí, ¿cierto? Que es a partir de la titulación. Nosotros dijimos en la titulación, yo agregué 100 ml, entonces tengo una concentración de esta cantidad, ¿cierto? Que yo tenía, bueno, tenía 100 ml de esta concentración y le empecé a agregar poco a poco el NaOH hasta que cambió el color de mi indicador, ¿ya? Cuando cambia el color, yo había agregado 12,5 ml, ¿ya? Entonces, calculo esta concentración y sé que la concentración de la solución que hizo mi compañero
es 0,0313, ¿ya? Eso me da un pH de 1,51. Para comparar con la solución que yo necesitaba, ¿sí? Que el pH es 1,5, voy a calcular para ver cuánto se pasó mi compañero o cuánto le faltó agregar de la concentración de ácido, ¿ya? Entonces, tenemos que el pH, que es 1,5, porque esa era la solución que yo estaba buscando, nos va a dar una concentración de H+ de 0,0316. Por esto que dice aquí, de que nuestro ácido se disocia completamente, esa concentración es la concentración que yo debía haber agregado de ácido nítrico, ¿ya? Entonces, si comparamos esto con esto, que para eso hacemos esta parte, solamente para comparar, vemos que esta es la solución que hizo nuestro compañero, le faltó un poquito, ¿sí? Que igual puede estar asociado a errores de laboratorio, ¿ya? Entonces, en términos generales está bien, ¿sí? Pero le faltó ese pichintún de 0,0316, ¿sí? Nos faltó un 0,003, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Profesora, No te escuché. sí, profesora, ahora se entendió. Ya, súper. Entonces, ahora, si no hay más preguntas, vamos a pasar al último ejercicio, que es largo, ¿ya? Es súper largo, pero incluye hartas cosas de lo que hemos visto en titulación, ¿cierto? Este es el último ejercicio. Eh, vamos súper bien en el tiempo, sí. Así que cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme, ¿ya? Para que quede esto lo más claro posible. Entonces, nuestro ejercicio 6 dice: se está realizando en el laboratorio una titulación de 15 ml de NH3 a 0,2 molar, nos dan la constante de basicidad, con un ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿ya? Recordemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, entonces se va a disociar completamente. Como pista, no nos dan la constante de acidez de este ácido, entonces asumimos que se disocia completamente, ¿ya? Y nos piden determinar el pH en los siguientes casos, ¿ya? Entonces, antes de comenzar la adición de HCl, después de añadidos 20 ml, en el punto de equivalencia y después de añadidos 40 ml de HCl, ¿ya? Entonces, partimos con la 1, ¿sí? Antes de comenzar la adición de HCl. Como todavía no agregamos el ácido, tenemos solo NH3, entonces construimos la tabla de reacción, que es lo que hemos visto en todos los ejercicios anteriores, ¿ya? La tabla de reacción es súper importante, yo les recomiendo siempre hacerla, aunque sea fácil para ustedes, nos ayuda al orden y también a entender paso por paso todos los ejercicios, ¿cierto? Tenemos nuestra reacción, que es el NH3 en agua, me da NH4 más el OH menos. Tenemos que en el inicio tengo este que es un 0,2, ¿cierto? Que es lo que me dan acá. Y 0 y 0 de cada uno, el cambio va a ser menos X y en el equilibrio vamos a tener lo mismo que hemos visto en todos los ejercicios anteriores, ¿cierto? O sea, 0,2 menos X menos este cambio en el NH3, X y X para los productos, ¿cierto? Porque la estequiometría es 1, es a 1, es a 1, ¿ya? Nuestra constante de basicidad van a ser los productos partidos los reactantes. Me queda de esta forma. Recuerden que esto directamente lo podemos poner en Wolfram alfa para que no gasten tiempo en resolver una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Este X me va a dar que es 0,00189, ¿ya? Entonces, esto fue lo que se consumió del NH3 para pasar a NH4 más y OH menos. Entonces, de cada uno de estos voy a tener esta cantidad, mientras que del NH3 voy a tener 0,2 menos este X que acabo de calcular, ¿ya? Ahora, pasamos a que el pOH, porque me están pidiendo el pH en cada situación,
tenemos que el pOH es el menos logaritmo de esta concentración que yo acabo de calcular, o sea, esta de aquí, ¿cierto? Y me da 2,72. Además sabemos que el pH y el pOH es igual a 14, ¿cierto? Y finalmente el pH en esta situación va a ser 11,28. Entonces inicialmente parto con un pH de 11,28, ¿ya? Recordemos que en los casos anteriores habíamos calculado todas las concentraciones, pero era por lo que nos pedía el ejercicio, mientras que en este caso, como solo nos piden el pH, nos vamos directamente a calcular el pOH con la concentración de OH-, que en este caso es igual al X que encontramos, ¿cierto? Porque no teníamos OH- al inicio. Y entonces nos da un pH de 11,28, ¿ya? ¿Alguna duda con la parte 1 del ejercicio? Ya. Vamos a pasar a la parte 2. En la parte 2 me dicen que calcule el pH después de añadir 20 ml de HCl. Entonces, en primer lugar, calculamos la cantidad de moles de cada compuesto, ¿ya? Porque yo antes solamente tenía la concentración, con eso era suficiente, mientras que ahora empiezo a ver los volúmenes, ¿ya? Primero, para el NH3 tenemos 0,2. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Tenemos el NH3, 0,2 moles corresponden a un litro, ¿sí? Que son 1000 ml en este caso, mientras que X corresponden a estos 15 ml que yo tengo de esta solución, ¿cierto? Con esto despejamos, o sea, pasamos este 15 multiplicando para acá y me queda 0,003 moles de NH3, ¿ya? Ahora, por otro lado, hacemos lo mismo para el HCl, donde tenemos una solución que es 0,1 molar, ¿cierto? Que es lo que nos dicen aquí. Que sea 0,1 molar quiere decir que hay 0,1 moles en un litro y queremos saber cuánto hay en 20 ml, que es lo que nos corresponde a la parte 2, ¿ya? Eso es 0,02 moles. 0,002 moles, ¿ya? Están bastante cercanos estos valores y asumimos que en una titulación la sustancia de menor cantidad se consumirá completamente, ¿ya? Entonces, tenemos esta reacción, ¿cierto? Este H del HCl va a pasar al NH4+, ¿cierto? Y como es de la de menor cantidad en la titulación, esta se va a consumir de forma completa, ¿ya? Entonces, esta cantidad, que es la que yo tengo de HCl, va a ser la cantidad en el cambio, ¿sí? O sea, nuestro X que habíamos visto antes, y me va a quedar 0,1 de NH3 y 0,2 de NH4+ y de Cl-, ¿ya? Esto genera una solución buffer, ¿sí? Porque se encuentra una base débil y su ácido conjugado, o sea, tenemos aquí una base débil y el ácido conjugado con cantidades que son más o menos cercanas, ¿cierto? Estamos dentro del rango que era, recordemos, entre 0,1 y 10 para este 0,2 partido el 0,1, ¿ya? Entonces podemos, como es una solución buffer, ¿sí? Donde tengo mi base débil y el ácido conjugado, ¿cierto? Es posible utilizar nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta este momento, antes de seguir? Ya. Ahora, aplicando nuestra ecuación, que es la siguiente,
esto no está bien. Ah, no, sí. Sí, está bien. La ecuación de Hasselbalch se puede ver también de esta forma, que es el pOH, ¿sí? Para las soluciones que son básicas. Es pKb, ¿cierto? O sea, el menos logaritmo de Kb, que es lo que nos dan acá, más el logaritmo de el ion, ¿sí? Que es AH+, partido en A, ¿cierto? Este A en este momento correspondería a nuestro NH3, ¿cierto? NH3 y aquí sería el NH4+, ¿ya? Entonces, como ambas sustancias se encuentran en el mismo volumen y estos se simplifican en la ecuación, o sea, yo tengo una concentración arriba y una concentración abajo, entonces, como están en el mismo volumen, esos volúmenes se van a simplificar. Podemos utilizar los moles, ¿ya? En vez de la molaridad. Ahora, el pOH va a ser el menos logaritmo del Kb, que es el que tenemos aquí, más el logaritmo de nuestra concentración de NH4+, que era 0,002, y nuestra concentración de NH3, que es 0,001. Ya eso me da un pOH de 5,05. Como el pH y el pOH suman 14, mi pH va a ser 8,95, que es lo que estábamos buscando para esta parte 2 del ejercicio 6. ¿Alguna duda con respecto a la parte 2? Ya. Vamos a pasar a la parte 3, que nos dicen encontrar el pH en el punto de equivalencia, ¿ya? El punto de equivalencia, recordemos, es cuando los moles son iguales, dada la estequiometría, ¿sí? Entonces van a ser 0,003 moles para cada uno. Recuerden que esta es la cantidad de moles que calculamos del NH3, ¿ya? Entonces, para saber cuántos ml tengo que agregar, tenemos que calcular que queremos 0,003 moles de HCl y sabemos que hay 0,1 moles en un litro, ¿sí? Entonces, haciendo una regla de 3, podemos pasar el de abajo multiplicando, el de arriba dividiendo y este X para el lado de acá y nos va a quedar que X va a ser igual a 30 ml. Entonces tenemos que agregar 30 ml de la solución de HCl para encontrar el punto de equivalencia, ¿ya? En el punto de equivalencia no vamos a tener ni NH3 ni el HCl, entonces con esto la concentración de NH4+ va a ser igual a los moles, ¿cierto? Partido los 45 ml, porque son 15 ml del NH3 más los 30 del punto de equivalencia, ¿cierto? Agregué 30 del HCl, entonces en total voy a tener 45 ml. Para calcular la concentración de esto tenemos que poner los moles partido los ml y tengo la concentración del NH4+, ¿ya? Que es lo único que va a haber en la solución porque estas dos se contrarrestaron entre sí, ¿cierto? Ahora, este NH4+ resultante reacciona de la siguiente forma, ¿sí? Donde tengo NH4+, que me da NH3 más el H+. Recordemos que necesitamos la concentración de este H+, para calcular el pH, y aquí va a suceder un equilibrio, ¿ya? Como tenemos que la concentración inicial es 0,0667, va a haber un cambio, como lo vimos anteriormente, donde se gasta un X y acá se produce un X en cada uno de estos, ¿ya? Pero necesitamos una constante de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta constante de equilibrio que nos dan acá, que es de basicidad, es para la reacción inversa a la reacción que estamos viendo nosotros en este momento, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar que la constante del agua va a ser igual a la constante del ácido por la constante de la base, ¿ya?
Esto viene a partir del concepto de que el pH más el pOH nos da 14, ¿sí? Las constantes de acidez y de basicidad nos van a dar la constante del agua, que recordemos es 10 a la menos 14, ¿ya? Ahora, buscamos la constante de acidez, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un ácido, que sería el NH4+, que me va a quedar que va a ser la constante del agua partido la constante de basicidad, que sería 10 a la menos 14 partido este dato que nos dan aquí, o sea, 1,8 por 10 a la menos 5, y eso va a ser igual a nuestra constante de acidez, que recordemos de aquí va a ser los productos, o sea, x por x cuadrado, ¿sí? Partido el 0,0667 menos x, ¿ya? Por eso nos queda de esta forma. A partir de esto despejamos este x y nos queda que el x va a ser 6,09 por 10 a la menos 6. Con esto tenemos la concentración del hidrógeno, ¿ya? Del H+. Esa concentración de H+ es la que vamos a utilizar para calcular el pH, ¿ya? Entonces el pH es el menos logaritmo de esta concentración y nos queda que tenemos un pH de 5,22, ¿ya? En el punto de equivalencia. ¿Hay alguna duda con respecto a la parte 3? ¿No? ¿Están seguros? ¿Seguras y seguros? Sí, profe. Ya. Ya se entendió. Súper. Yo sé que es un poco largo el ejercicio, pero contiene todos los tipos de ejercicios que se podrían llegar a ver en la prueba, ¿ya? Entonces es importante que recuerden si es que estamos trabajando con bases y después tenemos que trabajar con un ácido, se tienen que usar esta fórmula, ¿cierto? Y la aplicación del pH y el pOH igual a 14 para sacar los diferentes pH, ¿cierto? Ahora, en la última parte de nuestro ejercicio, después de añadidos 40 ml del HCl, tenemos que calcular el pH. Entonces calculamos los moles de la misma forma anterior. Tenemos que X moles están en 40 ml, mientras 0,1 moles de este HCl hay en un litro, ¿cierto? Con esto nos queda que, esto debería decir moles. X va a ser igual a 0,004 moles, ¿cierto? Hacemos nuestra reacción, ¿cierto? Donde tenemos un 0,1 de HCl porque gastamos, recordemos que siempre se gasta el de menor cantidad, entonces en este caso va a ser el amoníaco, el NH3. Voy a gastar los 0,3, me van a quedar 0,001 de HCl y 0,003 de el NH4 y el Cl-, ¿ya? Ahora, la concentración del NH4+ va a ser la siguiente, ¿cierto? La concentración del H+ proviene del HCl, ¿sí? Que va a ser esta cantidad. Y aquí tenemos un efecto del ion común, ¿sí? ¿Por qué? Porque este HCl, que es la concentración que me quedó, o sea, este 0,001 en los 55 ml, que son los 15 ml de aquí, más los 40 ml de la solución, me van a aportar un H+, porque este siempre se disocia completamente, ¿sí? Recordemos que es un ácido fuerte, no tiene constante, entonces siempre se va a disociar. Me aporta un 0,0182 de H+ al inicio, ¿ya? Por otro lado tenemos el NH4+, que eran estos 0,003 moles que formé en los mismos 55 ml y me da la siguiente concentración, ¿ya? El cambio, que es lo mismo que habíamos visto antes, va a ser menos X de acá para pasar al H+. Recordemos que como este es 0 sí o sí, la reacción se va a mover hacia los productos, ¿ya? Me queda de la siguiente forma y con esto podemos calcular la concentración de H+, que es lo que me interesa, ¿cierto? Para calcular el pH. Entonces, volvemos a usar el concepto de que la constante del agua es la constante del ácido por la base, porque estamos trabajando con el NH4+, que se transforma en NH3 más
H+, ¿cierto? Despejamos nuestra X y nos da que esta X es 1,66 por día a la menos 6, día a la menos 10. Esta es una concentración súper baja, entonces sumamos a esta concentración inicial de H+ que teníamos y como esto es muy muy pequeño, prácticamente la concentración va a ser la misma, ¿ya? Que al iniciar, que va a ser 0,0182. Finalmente, el pH es el menos logaritmo de esta concentración y llegamos a un pH de 1,74. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con respecto a esto? Ya. Con eso terminamos nuestra clase. Me quería devolver por si hay alguien que no fue al principio de la clase para recordar lo de la actividad, ¿cierto? Me demoraron mío. Actividad grupal. Entonces aquí está. La actividad grupal es la próxima semana. Este miércoles, recordemos, de 3 a 5 tenemos un horario de consulta. En el horario de consulta yo felizmente les reviso su artículo científico. Por favor, léanlo antes, ojalá antes del miércoles, para que ese día podamos discutirlo, si es que tienen alguna duda, qué significa cada cosa. Yo les puedo resolver todo y explicarles su artículo científico para que lo puedan presentar con propiedad, ¿cierto? La presentación debe durar 10 minutos. Una de sus compañeras, que no me acuerdo quién era, propuso la opción de que puedan hacer un video y muestran el video en la clase, un video de la presentación. No hay ningún problema, ¿ya? Igual después de esta presentación va a haber que responder preguntas, ¿ya? Yo les voy a hacer preguntas y sus compañeros les tienen que hacer preguntas. Ustedes tienen que hacer preguntas a los distintos grupos. Entonces, por ejemplo, si parte el grupo 1, el grupo 1 va a presentar y después yo voy a decir, en este momento le toca, que va a ser al azar, preguntarle al grupo 2. ¿Sí? Entonces alguien del grupo 2 tiene que hacerle una pregunta al grupo 1 sobre el artículo, la presentación, etc. ¿Ya? Yo igual voy a hacer preguntas, las preguntas no son en ningún momento para que ustedes queden mal, ¿cierto? Sino solamente si es que algo quedó en debe o si hay algo interesante, si es que ustedes sienten que esa pregunta está fuera de su área de investigación o está fuera del artículo, pueden decirlo. Bueno, este tema no lo profundizamos porque está fuera de lo que se investigó dentro del artículo científico. ¿Ya? Esa también es una respuesta válida, entender hasta dónde llegan los límites de su investigación, ¿cierto? Porque nadie en ninguna instancia puede investigar todo, ¿sí? Porque las áreas de investigación son muy, muy amplias. Entonces, la idea siempre es saber exactamente qué está dentro de nuestro límite de investigación y probablemente yo les haga preguntas sobre los contenidos del curso aplicados a ese artículo, ¿ya? Les agradecería mandarme el artículo por mail al día viernes, yo creo, ¿sí? Les voy a abrir un Excel para que se inscriban a los grupos y ahí mismo me podrían poner o el link del paper o en esa misma carpeta subir el archivo, ya, lo voy a hacer al tiro, porque para yo poder verlos desde antes, ya. Recuerden que al final de la presentación tienen que presentar un producto de difusión científica para redes sociales, ya sea TikTok, que es una red social que yo no conozco tanto, pero es la más popular en este momento, ¿cierto? O un post de Instagram, o bueno, Facebook, que no creo que utilicen porque son muy jóvenes. Pero cualquiera de esas cosas, la idea es que podamos exponer esto que hemos aprendido en nuestro artículo científico en términos más simples para hacer un producto de difusión científica para redes sociales, ¿ya? No sé si hay alguna duda con respecto a la actividad grupal. Profe, tengo una consulta. Cuéntame.
El artículo tiene que cumplir especificaciones especiales, si se podría decir. Sí, los requisitos son que el enfoque sea biotecnológico, ¿sí? O sea, que sea de su área, no me pueden presentar un artículo que sea de psicología, ¿sí? Tiene que ser algo relacionado con su carrera. Ojalá que se pueda ver algo de química, entonces no sé, porque hay una reacción química o cualquier cosa, pero algo enfocado, ojalá que haya como algún contenido del curso expresado en el artículo, pero no, en términos generales el artículo tiene que tener un enfoque biotecnológico y estar publicado después del 2011. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque antes del 2011 se considera como que está un poco obsoleto, ¿ya? Los últimos 10 años de investigación es como lo pionero en la investigación científica. Ya, profe, gracias. De nada. Voy a hacerles entonces al tiro. No sé si hay alguna otra duda. Voy a parar la grabación.